¿Qué tal? Buenas noches a todos, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿Qué doctor. tal? Bien, bien, bueno, un gusto de verlo, bueno, escucharlos, contactarlos. Pero esta vamos a conversar sobre la sesión 4, que era de la semana pasada, de por Semana Santa, que se suspendió. Y a las 10 nos volvemos a conectar. Vamos a conversar sobre la sesión 5, el tema de factores de riesgo laborales. Ya, por favor, les pido de corazón que este, se contacten sus compañeros y puedan todos compartir este espacio donde, bueno, vamos a complementar algunas cosas. Ya han habilitado los cuestionarios, ¿no? ¿Alguna queja de eso? No creo, ¿no? Todos han podido ingresar desde el cuestionario semana sesión 1 hasta la de ahora, ¿correcto? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí está todo. Ya. La disculpa del caso, tenía yo que hacer algunos ajustes con las preguntas. En realidad la demora ha sido un poco mía. Y Sistema también la revisó y bueno, hemos hecho ya un banco de preguntas bastante grande. Y yo ya les había compartido, pues, la última vez que conversamos, antes de Semana Santa, un cuestionario de 10 preguntas, como que les he dado un, un material grande, entonces ustedes aprovechenlo. Pero ya no se los puedo brindar porque en realidad ya se habilitaron los cuestionarios y cada cuestionario es distinto, ¿ya? Entonces, pero de ahí son las preguntas. Generalmente, las preguntas del examen parcial y del examen final son dentro del entorno de las preguntas que vamos practicando, ¿ya? Entonces, por favor, todas las preguntas son de las clases. Yo no hago preguntas fuera de la clase o fuera de lo que yo explico, ¿ya? Y además, las lecturas entran, claro que entran, pero no preguntas rebuscadas de las lecturas. Todas las preguntas intensas y profundas son de las clases. Si ustedes repasan una y otra vez la clase teórica grabada, va a ser más que suficiente para que puedan dar un excelente examen. Evidentemente, pues no todos toman muy en serio la asignatura, algunos se relajan y después de un examen parcial no aprobado, repiten los mismos errores y vuelven a desaprobar el examen final y de ahí viene, creo que ya eh, la, la reprobación de la asignatura, ¿ya? Entonces, como le dije en alguna oportunidad, sí tengo desaprobados, pero yo no quiero que en este grupo de ustedes haya alguno que desapruebe, sino todo lo contrario, o sea, que 20. Ya depende de cada uno. Pero todas las preguntas son de las clases, ya no hago nada fuera de lo que es la clase o de lo que yo explico. Por eso es importante asistir. Entonces, alguien me reclama, Doctor, doctor, esta pregunta no estaba en la clase. No, pero sí estaba en la explicación. Sí, dime, consulta. una pregunta, disculpe, ¿desde cuándo está habilitado las consultas y los pasitos de control? Porque estaban Los pasitos de cerrados. control se han habilitado la semana pasada, pero esta semana creo que ya la mayoría ingresó. Ingresen, tienen tiempo más que suficiente y están habilitados hasta el 23 de abril, o sea, incluso cercana después de la fecha del parcial, porque todas esas preguntas son útiles, ¿ya? Así que yo les recomiendo que ingresen cuando puedan y bueno, y revísenlo. Son 5 preguntas, ya no es que sea 20, 30, 40 preguntas por semana, no, son 5 preguntas chocolateadas del banco de preguntas que tenemos en la asignatura, ¿ya? Si es que yo les recomiendo que revisen, porque son preguntas modelos. Yo, por la demora de la revisión que yo estaba haciendo de las preguntas y porque todavía no se subía al sistema, entonces yo les compartí por medio de Natalie, la perdón, de Nicole, por medio de Nicole Acosta, nuestra delegada, un banquito de preguntas de 10, ¿ya? Pero que correspondían a la semana 1. Ya no lo puedo hacer porque ya he habilitado con sistema los pasitos. Los pasitos no tienen valores de promedio. Ya acuérdate que este es un curso electivo y es una nota de teoría.
pero practiquen porque de ahí vienen las preguntas muy similares para el examen parcial y final. Ya, eso sí, por favor, quisiera que no lo tomaran en cuenta. Ya. Muy bien, yo asumo pues que también han revisado los materiales, ¿no? Entonces, no sé si han podido revisar los materiales de las clases. Han tenido una Semana Santa, si bien es cierto, no hemos tenido actividades, pero han tenido la posibilidad de poder revisar los materiales. Y bueno, y es una clase un poquito controversial, la cuarta, ¿no? Donde ahí, la verdad que soy muy sincero en explicar la coyuntura de la profesión médica en nuestro país. No he mentido, todo lo que está ahí es la realidad. Para que ustedes, como les dije de principio, tengan información adecuada, van a tomar decisiones también acertadas y también esforzarse al máximo para poder ser profesionales de alto nivel. Eso cuesta tiempo, inversión de recursos, para estudiar incluso su diplomado, su maestría o hacer su residentado, ¿no? Entonces ya ustedes, uno de los objetivos de esta asignatura es que tengan incluso un criterio de salud ocupacional básico para que cuando tengan que emitir descansos médicos o algún tipo de documentos, pues no tengan ninguna observación a nivel de auditorías médicas o a nivel de algún otro tipo de revisión del acto médico. Actualmente, y eso no les comenté, pero se los digo ahora, el acto médico es revisado por otro médico y eso se llama auditoría médica. ¿Ya? Entonces, eso es legal porque la historia clínica es el documento donde tú colocas todo, tus apreciaciones y tus observaciones del ámbito de salud respecto al paciente que has atendido. Eso va con tu sello y firma. Si el paciente fallece o el paciente se empeora o el paciente queda con alguna secuela grave, él o su familia puede tomar la decisión de denunciar al médico por mala práctica profesional. Entonces, la única manera de demostrar que se ha hecho lo correcto es justamente evaluando y revisando la historia clínica ocupacional, perdón, la historia clínica médica. En el caso de la especialidad de medicina ocupacional, revisan la historia clínica ocupacional. En el caso de nosotros, no es tanto por mala praxis, porque no somos resolutivos, en realidad, ni tampoco asistenciales. Acuérdense que el término asistencial se refiere al médico que da asistencia médica y hace tratamiento y rehabilitación. Nosotros, más que todo, hacemos un registro preventivo y determinamos la presencia o no de enfermedades ocupacionales, que lo vamos a hacer en el siguiente bloque de la asignatura. Entonces, esas enfermedades ocupacionales sí se registran en la historia clínica ocupacional y si es que hay alguna demanda, no tanto del trabajador hacia el médico, sino demanda el trabajador hacia la empresa. Entonces, la única manera de poder defendernos o de poder informar de que se hizo todo correctamente en los tiempos adecuados es la historia clínica ocupacional. ¿Ya? Ese es otro documento derivado de la historia clínica médica. ¿Ya? Entonces, en el ámbito de la salud, nosotros podemos trabajar en ámbito público-privado, ahí están las especificaciones en la clase, he hecho algunos comentarios también, y sí era muy necesario hablarles de la realidad, a veces la remuneración no va acorde a lo que el médico se esfuerza o el médico se ha formado, y complementa su remuneración del ámbito público con el trabajo en el ámbito privado. Y bueno, y de esa manera compensa. Ustedes deben tener papá o mamá médico, familiares médicos, entonces generalmente hacen ese tipo de distribución de tiempos, de horarios y de disponibilidad profesional. Este humilde servidor, que es su docente de asignatura, trabaja para el ámbito privado 100%. Yo no me desempeño en ninguna entidad pública por convicción propia, ya no porque no he podido, en realidad es por convicción. Y les comparto que fue una decisión bastante acertada de mi parte. La mayoría de mis compañeros de promoción, acuérdense que yo soy sanmartiniano también, yo soy de la promoción 10 del año 2002. La mayoría de mis compañeros sí tienen un trabajo en la mañana,
el ámbito público y en la tarde en el ámbito privado, ¿no? O viceversa, en la mañana en el ámbito privado y en la tarde en el ámbito público. Pero mi especialidad me permitió quizás abordar temas directamente con el ámbito privado y ha sido para mí un acierto. Ustedes van a encontrar a lo largo del tiempo otras oportunidades, la medicina evoluciona, las necesidades sociales de salud también cambian, entonces se abre un campo muy grande. Uno de ellos, por ejemplo, es la telemedicina, algo que yo escuché en mis pininos cuando estudiaba las asignaturas de la especialidad, pero ahora es una realidad, ¿no? Lamentablemente el examen físico no se puede dar, pero quizá más adelante habrán escáneres que le digas al paciente respira y pueda visualizar el funcionamiento pulmonar, ¿no? Y hasta determinar incluso capacidad pulmonar o simular ruidos internos a nivel de la respiración. Entonces, esa máquina no existe aún. Cuando se invente, se puede hacer una telemedicina un poco más exacta. La única desventaja de la telemedicina es que no puedes evaluar al paciente y el examen físico es vital, es importantísimo para darnos cuenta de signos y síntomas y de esa manera plantear diagnósticos y quedarnos con los diagnósticos o con las impresiones diagnósticas o con los descartes que debemos nosotros hacer para diagnósticos diferenciales. Y eso lo vamos a estudiar un poquito más en cuarto año, pero si alguien que ya está en cuarto, quinto, sexto ya entenderá qué significa eso. Pero también se los explico para los chicos de tercero y segundo. La impresión diagnóstica es lo que tú en tu mente como médico, con todos tus conocimientos de pregrado y de ciencias básicas, has correlacionado respecto al funcionamiento de los sistemas corporales. Y de esa manera tú dices, esta enfermedad es. Pero muchas veces las enfermedades se parecen. Entonces comienzas a hacer diagnóstico, impresión diagnóstica y después diagnósticos diferenciales, o sea, los que podrían ser en segundo, tercer y cuarto puesto. ¿Ok? Y de esa manera tú estás dando una amplitud de opciones que tú vas a corroborar y confirmar con los exámenes de laboratorio o los exámenes de gráfica o los exámenes auxiliares de imágenes. Entonces, eso es la medicina. La medicina científica no es que te mando a hacer 50 análisis a ver qué encuentro. No. Tú practicas de esa manera la medicina y te vas a ganar un montón de demandas, porque eso es algo incongruente con los estudios que estamos haciendo. Y eso es adivinanza y peor todavía, es despilfarrar los recursos. Porque si tú crees que el examen de laboratorio te va a dar tu diagnóstico, no. Tú tienes ya el diagnóstico preconcebido como diagnóstico, impresión diagnóstica y después diagnósticos diferenciales que se aproximan a la impresión diagnóstica, y lo que haces únicamente es darle una confirmación de lo que en tu mente ya has pensado, y el examen de laboratorio te tiene que confirmar lo que ya tienes en mente. No te tiene que suplantar el razonamiento ni el análisis de medicina que tú practiques, ¿ok? Por eso haga muy buena práctica de la fase clínica, haga muy buena práctica de todo lo que es el estudio de la medicina y van a ser exitosos médicos. Yo estoy aburrido de que muchos trabajadores vengan y me digan, doctor, este doctor me ha mandado un montón de análisis, ¿está bien lo que él ha hecho? Y comienza a dudar de ti. La gente no es tonta. Tonta o tonto son los que quieren estafar a gente que es inteligente y se va a dar cuenta del engaño. Y te generas un montón de problemas. Y desprestigias tu carrera y desprestigias tu nombre. Eso es sagrado. No lo olviden, por favor. Yo a veces hago mucha énfasis en esto porque ver tanta gente que practica mal la ciencia médica es
penoso. Por eso hay médicos pues, de muy baja calidad, disculpen la expresión. Y muchos extranjeros que vienen acá tampoco son de buena calidad. Y se los digo porque paro entrevistando a veces médicos que de una u otra manera me solicitan servicios, las empresas para las cuales yo asesoro, y me encuentro con cada persona pues rara, por decirlo así. Gracias a Dios los sanmartinianos son los que más destacan, pero aún así algunos tienen ciertas actitudes un poquito extrañas cuando se trata de salud ocupacional, es porque probablemente no llevaron este curso en pregrado o quizás no se los enseñaron adecuadamente. Yo recién estoy dictando esto hace 3 años, así es que todavía no entrevisto a algún alumno mío de pregrado y a veces creen que salud ocupacional es donde la última palabra la tiene el médico y tiene el médico la disponibilidad de recursos y los tiempos que el médico desea. No, en salud ocupacional es un poquito al revés. El médico se acopla a un sistema donde varios profesionales se complementan y apoyan todo lo que es prevención y promoción de la salud. ¿Ya? A veces hay médicos que les cuesta, pero hay otros que se adaptan fácil, ¿no? Pues depende del carácter de cada uno. Entonces, en la asignatura y en el tema que ustedes han visto, pues ven las opciones del trabajo médico, me parece muy importante, pero es algo que ustedes deben de conocer. Y algo que complementa la clase, que también lo he puesto en la clase, es esto, la ley del trabajo médico. Es importante, doctor, muchas leyes, no somos abogados. Sí, por favor, ni siquiera tengan ese pensamiento que no es autocrítico, entonces es un pensamiento muy ligero. Si tú eres médico y vas a ser médico, ustedes lo van a hacer en poco tiempo, tienes que saber cuál es el marco legal de tu carrera, de tu profesión. Eso es algo básico también. Entonces, por favor, muchachos, no cometan el error de tomar a la ligera estas asignaturas de la normativa. Quizá más adelante no tengan la posibilidad de leerlo con detenimiento, más que acá en esta clase y bajo este tipo de coyuntura en la cual estamos nosotros compartiendo el tiempo de revisar y ampliar los temas. Acá les comenté el 29 de marzo de 1990, se lo dije la última vez que nos reunimos, se creó por decreto legislativo, o sea, por el Congreso de la República, la Ley del Trabajo Médico, ¿no? Que es el decreto legislativo número 559. Eso es algo importante que lo fijemos y lo tengamos presente. Y después de unos 10 a 11 años prácticamente, miren, se da esto que estoy subrayando. Sí pueden visualizar, ¿no? ¿No? Pueden visualizar el PDF, ¿no? Sí, doctor. Ya. Acá lo que acabo de subrayar, de resaltar, después de 11 años salió el bendito reglamento. Miren, qué mal a veces cuando la parte política se mete en los temas profesionales, técnicos y académicos, ¿no? Entonces, el decreto supremo número 024-2001-SA, ¿no? El reglamento de la ley del trabajo médico. Normalmente, como les dije en la anterior sesión, después de máximo un año aparece el reglamento de una ley. Pero miren, acá no sé por qué se demoró 11 años. Yo era estudiante en los años 90 y todavía no teníamos reglamento. Recién un año antes que yo me gradué de médico aparece el reglamento, ¿no? Pero fue un tema político, lamentablemente ahí hubieron muchas historias no muy gratas y algo oscuras de temas políticos que, bueno, ojalá que maduremos y no permitamos eso. El Congreso de la República está de conformidad con el artículo 118 de la Constitución Política del Perú, por ley 25.186, ha delegado al Poder Ejecutivo la facultad de dictar mediante decreto legislativo sobre trabajo médico, asegurando las condiciones adecuadas para el ejercicio profesional del médico cirujano. Ya, esto es de 29 de marzo, acá le he puesto la fecha, de 1990. ¿Ya? La Constitución no era la actual de ese entonces, ojo. La Constitución cambió en 1993, ¿ya? Es bueno hacer un poquito de historia para tengamos en cuenta esto. En 1993, yo recién había terminado la secundaria y hubo un referéndum para la nueva Constitución y la aprobaron y es la que ahorita está vigente.
Lo comento porque ustedes van a votar, creo que la mayoría de ustedes este domingo, y hablan de cambio de constitución. Ya, ¿qué cambio de constitución quieren hacer? La vigente, la de 1993. Pero esta ley, ¿no? Esta ley se hizo con la constitución anterior, que fue la de 1979. Nosotros en Perú hemos tenido periodos de militarismo, ¿ya? Entonces, periodos en los cuales los generales de diversas fuerzas armadas se juntaban y decían, oye, el presidente constitucional no me gusta, que es así, asá, vamos a hacerle un golpe de Estado. Ya, Vina, ponte de acuerdo, tú traes tu parte de tu ejército, tú traes parte de tus batallones, tú traes parte de esto, y nos presentamos en Palacio de Gobierno y le decimos que se vaya el presidente porque no lo queremos como presidente, ¿no? Y ya pues se ponen de acuerdo, ¿eso cómo se llama? Golpe militar. Y eso hemos tenido mucho en el Perú. En el siglo XIX hemos estado infestados de muchos militares de baja calidad, así como llamados caudillos. La palabra caudillo es una palabra mala, no es una palabra buena. Una cosa es ser líder y otra cosa es ser caudillo, ya. En el siglo XIX, cuando el Perú se independizó de España, todos esos generales y coroneles que participaron en la batalla de Junín y Ayacucho, que estaban dispergados por ahí, comenzaron a pelearse entre ellos a ver quién iba a ser presidente del Perú. Y eso se llama el primer militarismo, ¿no? O sea, fue un militarismo post-independencia, nefasto. Y dentro de todos esos, el único que era coherente y que realmente Dios nos bendijo con su vida fue Ramón Castilla. ¿Ya? Ramón Castilla y Marquesado fue también un caudillo, pero de ahí se regeneró y se convirtió en líder y fue el que ordenó el presupuesto de la nación, compró el primer barco a vapor, puso los impuestos del guano, encaminó lo que es el crecimiento del Perú como república, y muy coherente el señor, ¿no? También tenía sus detractores, pero dentro de lo que los otros hacían, él era el mejor, ¿no? Y miren qué tan mediocre han sido nuestros presidentes que él destaca de todo el siglo XIX. Miren, ¿ah? Después vino un presidente ya posterior, cuando ya fue elegido, y esos son los presidentes civiles, o son los presidentes constitucionales. Y dentro de esos, uno muy bueno se llamaba José Balta, que hizo un seguimiento de lo que Ramón Castilla había planteado y estaba haciendo. Pero José Balta pues también tuvo muchos problemas con algunos coroneles, los hermanos Gutiérrez, que le hicieron un golpe de Estado. Un problemón. Eso de golpe de Estado es lo peor. Es lo que ahorita con Vizcarra, similar, ¿no? A PPK lo denunciaron, lo sacaron. Yo no estoy a favor de ningún político, ojo, pero más o menos me entiendas la coyuntura actual, pero imagínate en el siglo XIX. Solo que no había televisión ni radio y la gente se salía a la calle y metía golpe, ¿no? Entonces, el golpe y se peleaba, ¿no? Y a veces por ahí se metían balazos. Entonces, algo parecido. Y la cosa es que interrumpía una gestión. O sea, la realidad es eso, la interrupción de una gestión. Y eso, pues, evidentemente no es bueno porque genera inestabilidad, ¿no? Entonces, simple y llanamente, después de José Balta, no hubo personas idóneas después de él, y nos agarró la guerra con Chile, como se dice popularmente, y disculpen la palabra, totalmente desprevenidos, ¿no? Y eso fue fatal porque realmente ahí hubo una corrupción, pero espantosa. Yo no soy historiador, pero he leído mucho sobre esto. Mi pasión es la historia, después de la medicina es mi pasión la historia. Primero la medicina y mi segunda pasión es la historia. Y cuando he leído, pues he visto con tristeza, pues, cómo se ha ido perdiendo oportunidades el Perú, ¿no? Y realmente la corrupción mermó todo, y por eso la corrupción es algo maldito, ¿no? O sea, los corruptos realmente no deben tener perdón porque el daño que han hecho es incalculable, ¿no? Entonces, vino la guerra del Pacífico con Chile, cometemos el terrible error de aliarnos con alguien peor que nosotros, que era otro país que estaba más complicado que nosotros, y al final nos arrastraron a una guerra que ni siquiera deberíamos haber participado. Pero lo peor de todo es que también le echamos la culpa a los chilenos, y en mi humilde opinión, yo le echaría la culpa a todos esos corruptos que estuvieron ahí desfilando, y algunos hasta se fueron en plena guerra. Ya que si tienen algún interés, lean, no les voy a contar el cuento, pero realmente gente mediocre ha habido mucha. Pasamos al siglo XX, todos chamuscados por la guerra del Pacífico,
y los militares quisieron pues siempre gobernar, uno que otro presidente civil, y otra vez golpe de Estado, segundo militarismo, ¿no? Entonces, uno de los últimos presidentes civiles fue Augusto Bernardino Leguía, que justo durante su gobierno se creó o se celebró el primer centenario de la independencia del Perú, ¿no? Porque ahorita estamos celebrando en este año el segundo centenario, o sea, el bicentenario. Bueno, pues sí, Leguía también era civil, pero el señor también era medio que se juntaba con sus amigos y al final, pues, evidentemente no hizo un gobierno como debió haberlo hecho, ¿no? Y se llenó de enemigos y también hubo corrupción. Vino otro militar y lo sacó. Tercer militarismo, ¿no? Entonces, perdón, el segundo militarismo fue todo eso. Y de ahí vinieron con mucha debilidad gobiernos civiles, hasta que pues se dio un tercer militarismo terrible que arrastró al Perú pues a una inestabilidad, y el último fue el de Juan Velasco Alvarado, ese general de división, que bueno, pues hizo que se pelearan los peruanos que tenían posesiones con los que no tenían, hizo una reforma agraria que fundó los cimientos del terrorismo en el futuro y quitó tierras, expropió medios de comunicación y quitó muchas empresas. Allí perdimos a uno de los más grandes empresarios del Perú, que yo sí le admiro, y le digo su nombre para que averigüen quién es, Luis Banchero Rossi. No es mi amigo, no conozco a su familia, pero ese tipo de gente es lo que hubiéramos hecho, hubiéramos sacado adelante al Perú. Un tipo superhumano, uno de los primeros millonarios del Perú, a punta de bastante esfuerzo y visión, y tanto así que hizo que el puerto de Chimbote fuera uno de los puertos más importantes con la pesca y la producción de harina de pescado y anchoveta, ¿no? Y el señor falleció, bueno, lo mataron, lo asesinaron celebrando Año Nuevo de 1972. Fue lo peor que nos pasó y bueno, bajo sospecha de intervención del gobierno militar, ¿no? Entonces, bueno, fue muy triste como una persona así fue, digamos, desperdiciada. Necesitamos gente idónea, apta, con bastante valentía, visión, entendimiento. Para darles una anécdota de él, él era de Tacna, tacneño, pero estudió y trabajó en Trujillo. Y siendo un hombre de negocios con bastante dinero, no había sacado su título, era ingeniero industrial. Y agarró y humildemente fue, presentó su tesis y expuso su tesis y se graduó de ingeniero, ¿no? No lo necesitaba, ¿no? Es como si Bill Gates regresa a Harvard, ¿no? Y saca su título, ¿no? ¿Me entiendes? Algo así, ¿no? Humildemente el hombre, pero digamos que en peruanos hay muchos que destacan. Y así terminó el gobierno de Juan Velasco Alvarado, terminó pues finalizando Francisco Morales Bermúdez, y en 1978, todavía casi finalizando el gobierno militar, se hizo una asamblea constituyente y se promulgó en 1979 esa constitución que les hablé, en la cual se hace esta ley del trabajo médico. En 1980 hubo elecciones y eligieron al presidente que lo habían sacado los militares, Fernando Belaúnde Terry, volvió a ser por segunda vez presidente del Perú. Y de ahí vino el terrorismo y todo lo que ustedes probablemente no conocen, pero fue una guerra civil interna de gente mala, gente cruel, perversa, liderada por un señor llamado Abimael Guzmán, ¿no? Entonces, eso es importante revisar, cuando tengan tiempito lean, pero la cosa es que el tema político siempre desvirtuó las importancias y las prioridades en nuestro país. Entonces, esta ley del trabajo médico, quisiera que la revisaran, porque la idea es que lo revisen, para que sepan cómo van a desempeñar su carrera y cómo ustedes van a desempeñarse laboralmente también. Ahí claramente nos explica todas las características, ¿no? El objetivo de esta ley es normar y regular el trabajo del médico cirujano con matrícula vigente en el Colegio Médico del Perú, en todas las dependencias al sector público nacional y al sector privado en lo aplicable. ¿Ya? Entonces, ya ustedes escogerán. Hay unas cosas que yo menciono de algunos artículos que sí me parecieron muy importantes, ¿no? Entonces,
Quiero que ustedes sepan que es trascendental que revisen esta ley con calma. Yo en la clase ya les he explicado varias cosas, pero no hay que mejor leer esto complementario. Y hablamos pues del SERUMS también, ¿no? Cómo el médico se expone y ahí claramente hay accidentes y ya les advertí, les pasé la voz respecto a que cuando normalmente uno hace el SERUMS, es como el primer trabajo de recién graduado en medicina, debe de primero exigir donde te toque ir, que la ambulancia tenga SOAT, seguro obligatorio de accidente de tránsito, que sea una ambulancia con revisión técnica anual, por favor, certificado de revisión técnica, hay ambulancias, y yo las he visto, no me han contado. Cuando yo he viajado por hacer auditorías a las minas, yo me he desplazado muchas veces y yo he conocido los pueblos porque los mineros, la minería formal, da siempre contribuciones a la comunidad, les arregla la posta médica, mejora la carretera, contribuye, ¿no? Lo que a veces el gobierno central recibe el dinero de los impuestos y a la región donde está esa mina no la mejora y la gente se molesta y le echa la culpa a la minería, cuando realmente debería echarle la culpa y exigirle al gobierno central que haga obras. Bueno, aún así la minería trata de congresarse con la gente para que evitar que le bloqueen la carretera y todo esto. Entonces, cuando yo he participado de actividades del sector privado en minería, he visitado pueblos donde está un centro de salud o una posta médica, tienen su ambulancia, y veo pues cosas terribles, ¿no? Una combi vieja que se nota que ha sido combi microbusera, y adaptada a combi de ambulancia, ¿no? Y, lógicamente, motor en mal estado, frenos de dudoso funcionamiento, sin SOAT, sin revisión técnica, y lo ponen pues como la gran compra que hizo pues el gobierno local o el gobierno regional para tal comunidad, ¿no? Inaceptable, señores, inaceptable. Yo lo he visto, no me han contado. Lógico, en ese entonces yo no pensé ser docente, no pensé que el destino me llevaría a ustedes y por eso no tomé muchas fotos, pero tampoco no era mi intención de hacer denuncias porque, como le dije, no trabajaba en el sector público, pero sí dejaba constancia en mis informes que lo elevaba a la minera las observaciones que yo tenía respecto a la inversión que se hacía para el bien de la gente y también de las cosas que se hacían con el dinero público, ¿no? Y muchas veces lo más atroz que he visto es un Cadillac Mustang, de esos antiguos, de donde se, de donde se paseaban en los años 60 los Beatles, ya convertido en ambulancia. Eso ha sido lo más aberrante que he visto. Entonces, ahora entiendo por qué lo vi, porque años más adelante, el presidente regional de Ancash, porque eso lo vi en Ancash, ahora que está preso, este corrupto, eh, permitió que ese tipo de ambulancias adaptadas se compraran, ¿no? Y sobrevaloradas. Entonces ahora entiendo pues que bien merecido tiene la cárcel, ¿no? Entonces lo vi en un pueblo de Ancash, en el Callejón de Conchucos, una ambulancia, pero era una adaptación de un Mustang Cadillac, de esos carros antiguos de los años 60, donde eran largos, con asientos reclinables para poder, incluso en la parte posterior, llevar una camilla, pero eso no es, pues, eso no es una ambulancia, ¿no? Habiendo la posibilidad de comprar cosas bien hechas, y esa es la realidad, ¿no? Entonces, no permitan ustedes cuando hagan serum que no haya SOAT, no haya revisión técnica. También ustedes se merecen su seguro complementario de trabajo de riesgo, porque si pasa algo, Dios mío, Dios no lo permita jamás. Gracias a Dios ningún sanmartiniano ha sido víctima de un accidente. La formación que nos dieron mis maestros cuando yo era estudiante y ahora que nos toca la cadena de bondad y de buenas prácticas, plasmarlas en ustedes, siempre nos advertían pues estar muy atentos a cualquier cosa que se presentara. Y bueno, así hemos hecho bajo esas condiciones nuestro serum, y ustedes también ahora
esto ya está normado, que es la parte buena. Entonces tienen como exigir, hacer sus documentos, empapelar su protesta, y así los miren mal, pero ustedes tienen la razón porque está en la ley. Entonces, esto del trabajo médico y del acto médico, pues lo revisen con calma, sobre todo lo que el tema de ética, el tema de acción del médico, siempre con mucha transparencia, por favor, nunca maltraten a nadie. No me acuerdo si les conté la anécdota, pero algunos doctores a veces son chicos que son, pues el médico termina a los 25, 26 años, ¿no? La carrera, 27, ese es el rango de finalización, ¿no? Empiezan a los 18 años, terminan a los 25, 26 años aproximadamente. Entonces, hacen su serum, van de Lima, muchos no han salido nunca de Lima, pero conocen la región de los Andes o la región amazónica, y hay costumbres, y hay que respetar las costumbres del lugar, también importante consejo que les doy. Y eso también tiene que ver con el serum y con el trabajo médico. En cierto lugar, en Chota, en Cajamarca, esto lo vi en las noticias, no conocía al médico que le pasó esto. Estaba el doctor, pues, joven, muy impetuoso, comenzó a enamorar a las enfermeras, a las obstetras, y por ahí se acuerdan con otro doctor de otra comunidad cercana, hizo una discoteca, ¿no? Entonces llegan los ronderos, la ronda vecinal, y rodea, pues, a la discoteca, ¿no? Y dice, ¿por qué están a las 2 de la mañana acá haciendo fiesta, haciendo bulla? Entonces el doctorcito, pues, tomadito, el licor en su sangre y en su cerebro, pues se molesta, pues le digo, yo, este es un país libre, yo hago lo que quiero, es mi tiempo, aparte que estoy de permiso. Claro, el doctor tiene razón, nadie niega eso, ¿no? Pero hay costumbres y la comunidad se une justamente para poner sus propias reglas. Entonces tú no puedes venir de otro lugar e imponer tus reglas o tus ideas a una comunidad que ya tiene sus experiencias y sus buenas o malas y sus ideas. Entonces el rondero dijo, vamos a corregiros al doctor y a todas las obstetras y las enfermeras y al otro médico que vino del otro pueblo. Y le metieron su látigo, ¿no? Entonces el doctor terminó denunciando a los ronderos, pero al final ni la policía se mete con los ronderos, ya con eso le dije todo. Entonces se llevó una mala experiencia el pobre doctor joven que gracias a Dios San Martiniano no es, pero hay que respetar. Ya, se los digo de corazón, no por temor, sino porque somos un país pluricultural. Entonces, probablemente las costumbres que tenemos en Lima son muy distintas a las que se haya en otras ciudades o en otras regiones y hay que adaptarse, no por temor, sino por respeto, ¿ya? Entonces, eso es importante que tomen en cuenta. Igual, cuando ustedes van a atender, los varones, a personal, a pacientes femeninas, nunca lo hagan a escondidas, entre comillas, ni a solas. Traten de tener siempre presente, así sea una consulta inocente y simple, a un personal femenino de salud que avale la buena práctica médica. Por favor, ya yo les pido de corazón esto porque no se imaginan pues las acusaciones que a veces se tienen, que salen en el periódico y es todo por no cumplir protocolos de trabajo médico. Entonces acá la jornada asistencial del médico cirujano es de 6 horas diarias ininterrumpidas o su equivalente semanal de 36 horas o mensual de 150 horas. En esta jornada está comprendido el trabajo de guardia. Cuando la jornada laboral supere las 150 horas mensuales, el excedente se considera como guardia extraordinaria. ¿Ya? Entonces, cuando se trabaja en ámbito hospitalario o en clínicas que hacen servicio asistencial, se dan estas situaciones. El trabajo de consulta ambulatoria en ningún caso podrá ser mayor de 4 horas diarias ininterrumpidas, completándose la jornada laboral con actividades sanitarias de acuerdo a la realidad local, ¿no? El trabajo de guardia comprende actividades múltiples y diferenciadas en las realizadas ordinariamente. Su duración no será superior a las 12 horas continuas. Excepcionalmente y por necesidad de servicio, podrá extenderse hasta 24 horas. Cuando hagan su internado médico, dicen que el interno en medicina debe estar acoplado a la ley del trabajo médico y por lo tanto no debe trabajar más de 6 horas.
Yo lo dejo a su elección de ustedes. Creo que incluso hay una norma que aclaró el tema, porque el interno de medicina es el último año de toda su carrera que tiene la posibilidad de aprender en vivo e indirecto cosas que probablemente en los años previos no ha revisado o no tuvo la oportunidad de ver. Entonces, se suele tener al interno de medicina como una persona permanente y las actividades diarias son casi de 12 horas o más, ¿no? Entonces, eh, yo les digo con toda sinceridad y con ustedes que son jóvenes, si aguantan una jornada intensa de estudio en la noche, tienen energías, todos los muchachos y muchachas menores de 30 años aguantan una amanecida o aguantan largas horas, yo creo que es más provechoso que perjudicial. Yo les recomiendo nunca hagan algo en contra de su aprendizaje, ¿ya? No lo hagan porque no van a tener otra oportunidad. Entonces, ya cuando vayan a hacer ustedes están solos. Si no tienen claridad de las cosas, no va a haber alguien que te diga qué hacer. Entonces, yo recomiendo hagan un internado no limitado a 6 horas diarias. Hagan un internado médico donde hagan todo lo necesario para aprender bien. ¿Ya? Y yo se los recomiendo de corazón. El internado es exclusivo, no pueden trabajar en otra cosa. Aprovechen al máximo, vean la mayor cantidad de pacientes posible. Se inicia a 7 de la mañana normalmente en los hospitales públicos y se finaliza normalmente 5 o 6 de la tarde. A veces, si es que hay guardias que empiezan 7 de la noche, pues saliendo de tu pabellón te vas a la guardia y te quedas hasta el día siguiente. Créame que el esfuerzo vale la pena. Tampoco se van a desvelar, ¿eh? Tampoco no hay que crear falsos miedos. Dentro de la guardia siempre el asistente da como una especie de distribución de horas de descanso. Entonces, supongamos que hay 5 internos, entonces duermen 2 horas, un grupo de 11 a 1, el otro grupo descansa de 1 a 3, el otro de 3 a 5, ¿no? Y así todos se juntan, eso sí, como sea, a las 7 de la mañana, a las 6:30 para entregar al siguiente grupo de guardia que viene, ¿no? Pero siempre hay la posibilidad de descansar. Claro, lo malo es que de ahí sales del guardia y te vas a tu pabellón, pero probablemente pues puedas salir un poco más temprano para recuperar algo de sueño, ¿no? Entonces, aprovechelo al máximo, créanme, no va a haber otra oportunidad. Hubo una corriente de un grupo de internos, no sé, no recuerdo de qué año, pero dijeron que la ley del trabajo médico era de 6 horas y porque el interno de medicina estaba pues 12 horas, 10 horas, ¿no? Reclamaron, bueno, al final hubo un tema político ahí, como siempre, malogrando todo. Entonces, como que dijeron, bueno, pues total, el que se quiere ir, que se vaya. Algunos se fueron, otros se quedaron. Yo creo que has podido aprovechar más el tiempo. Lógico, pues hay que sacrificarse, ¿no? Porque si estás pensando en ir saliendo del hospital a pasear, a hacer otra cosa de vida social, estás en tu derecho, pero cuando les toque su internado, probablemente ya la pandemia haya bajado, sean muy exigentes con ustedes mismos, practiquen mucho la bioseguridad y aprendan todo lo que puedan. Y no descuiden nunca el uso de guantes, el lavado de manos, la mascarilla, los lentes, todo lo que necesiten para evitar la protección, la careta y todo ello. ¿Ya? La vida ha cambiado después de la pandemia. Entonces, pero a lo que voy es aprovechen al máximo el tiempo. Si por norma del hospital le dice que solo van a permanecer 6 horas y se van por el tema de la pandemia que no se solucionó, obedezcan lo que indica el hospital, ¿ya? Pero tampoco se conviertan en héroes o mártires quedándose sacrificadamente más horas de lo necesario porque créanme que se pueden enfermar. Entonces, a lo que voy es traten de aprovechar al máximo su permanencia hospitalaria, pero siempre cumpliendo las indicaciones de bioseguridad y las disposiciones del hospital. No sé de acá el próximo año, 2022, 2023, 2024, cómo estará la pandemia. No lo sé, ojalá controlado por el tema de la vacuna, pero vamos a esperar, ¿ya? Entonces, hagan caso a lo que se les indica. Y acá el trabajo de guardia, justo por eso le mencionaba lo de guardia, comprende actividades múltiples y diferenciadas de las realizadas ordinariamente. Su duración no será superior a las 12 horas continuas, excepcionalmente y por necesidad de servicio, podrá extenderse hasta las 24 horas, ¿no? Y a veces pasa, ¿eh? A veces ocurre eso.
El trabajo de guardia es obligatorio y sujeto a la necesidad del servicio. Los profesionales mayores de 50 años, así como los que sufren de enfermedades que los imposibiliten, están exonerados del cumplimiento de dicho trabajo, manteniendo el derecho a percibir la bonificación correspondiente, ¿no? Evidentemente, cuando tú eres un médico de hospital público, por hacer guardia es una hora extra, ¿no? Son horas de pago adicionales. La guardia RT se programa de acuerdo a los requerimientos de la especialidad y la necesidad del servicio. Durante ella, el médico cirujano está disponible para ser llamado a prestar servicios oportunos y efectivos dentro de la localidad, ¿ya? En la modalidad docente asistencial es permisible el tiempo parcial en el trabajo asistencial, ¿no? Y eso ustedes lo han visto en los hospitales, quienes ya van a hospital. Okay. La carrera del médico cirujano se estructura en 5 niveles. Ya eso no lo olviden, por favor, hay 5 niveles. Cada nivel refleja progresivos grados de experiencia, capacitación, funciones y responsabilidad. El ascenso se produce de un nivel a otro teniendo en cuenta la evaluación, calificación profesional y tiempo de servicio, ¿ya? Entonces, en la evaluación y la calificación se tendrá en cuenta las prioridades nacionales de salud y los factores mencionados en el artículo 7. Muy bien, acá estas cositas lo pueden revisar con calma. Las remuneraciones de los médicos cirujanos del sector público nacional se nivelarán progresivamente. Bueno, acá hubo una especie de reclamo, por eso aclararon en este artículo cierto grado de remuneración, pero eso ya está establecido, en la clase les expliqué más o menos cuántos son los montos referenciales, ¿no? Entonces, la remuneración especial por guardia extraordinaria y la correspondiente a guardia ordinaria tiene como base la remuneración principal o su equivalente. Estas son la incorporación del escalafón, de los niveles que les comenté. En la presente ley se hará en un plazo de 30 días calendario a partir de su vigencia, teniendo en cuenta el tiempo de servicios prestados como médico cirujano colegiado en las formas siguientes. Primer nivel hasta 5 años, ¿no? O sea, te incluye tu año de serum, ya, por si acaso. Tu año de serum cuenta hasta 5 años, ¿no? O sea, tu serum, cuando empiezas a trabajar en un hospital público o en un centro médico público, después del serum sería tu segundo año y así hasta el 5.º año. Segundo nivel del 5.º año al 10.º año. Tercer nivel del 10.º año al 15.º año. Cuarto nivel del 15.º año al 20.º año. Y el quinto nivel de más de 20 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿yo en qué nivel estoy? A ver, tu profesor, yo estoy más o menos por acá, ¿no? Cuarto nivel, uy, Dios mío, ya estoy tío, ya. El cuarto nivel. Claro, pues yo me gradué en el 2002, hice mi serum en 2003, entonces estoy acá, pues, ya que ya fui a... Bueno, si es que estuviera trabajando en el sector público, yo estaría en el cuarto nivel. Entonces, eso es lo que estaríamos viendo. Muy bien, esto ya lo pueden con calma revisar. Mira, el tiempo de servicio para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, SERUMS, ya es reconocido para el ascenso. SERUMS, no serumen, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Serumen es otra cosa. Cuidado con las siglas, SERUMS, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Y después, para mostrarles de el reglamento, ¿no? El bendito reglamento que se demoró 11 años, Dios mío. Decreto Supremo 024-2001, S.A., Presidente de la República, por ahí, ahí está. Entonces, aprobar el reglamento de la Ley del Trabajo Médico, que corresponde, la Ley del Trabajo Médico es el Decreto Legislativo 559, ¿no? Entonces, muy importante, acá, ahí están las autoridades firmantes. Entonces, acá ya te explica sobre la definición de trabajo médico. Mira, ¿dónde podemos trabajar los médicos, no? Como prestación de servicios profesionales por parte del médico cirujano, encaminados a todos o a uno de los siguientes fines, ¿no? La conservación de la vida humana, lógico, todos los médicos queremos conservar la vida humana, proteger la vida humana. Las acciones de promoción, prevención y recuperación,
conducentes al fomento de la salud, la rehabilitación física y psicosocial del individuo, la familia y la comunidad. El peritaje y el asesoramiento médico-legal, el desarrollo de la investigación médico-científica y la adecuación y utilización de tecnologías. La docencia en el campo de la salud también, ¿no? Hay médicos que se dedican a la docencia. Yo tengo el privilegio de dedicarme a mi campo de la especialidad y también a la docencia, que es una vocación también la docencia. También la administración en salud. Por eso, yo acá quiero ser bien claro. Cuando yo era estudiante, y les digo con sinceridad, quizás ustedes también tengan el mismo sentimiento, siempre pensábamos que los médicos que hacían cirugías innovadoras o que hacían tratamientos de última generación con equipos súper sofisticados eran los mejores médicos. No, señores, cada quien tiene su función y es importante su función porque trabajamos siempre en equipo, ¿no? Entonces, un alto cirujano de trasplante de manos le puede decir, oye, yo soy el mejor médico porque una mano la he podido recuperar y el trasplantado ha recuperado su mano mutilada por un accidente de trabajo. Y yo estoy en el top de los médicos súper. Pero mentira, pues, porque si ese médico trasplante de manos no tuviera un buen hospital con buenos insumos, buenos equipos y una buena administración, y sobre todo una gestión óptima, no podría hacer la cirugía. ¿Y quién hace eso? El director médico, que generalmente es un médico de administración en salud. Entonces, la especialidad de administración en salud está tomando bastante auge. Es una especialidad muy buena. Actualmente tenemos este problema, ¿no? No sé si me corregirá alguien que tenga familiares médicos, pero no he visto cambios, ¿ah? Cuando se nombra el director médico de un hospital, se elige entre cualquiera de los médicos de trayectoria que trabaja en el hospital, al margen de su especialidad. Y es el que asume él y su equipo que él elige como la dirección médica y todos los cargos importantes respecto a la gestión. Bueno, la verdad que eso no es bueno. O sea, eso ya no debe ser así, porque hay la especialidad de administración de salud o gerencia de salud como especialidad médica. Y ese es un tigre de los tigres, porque si no funciona el hospital bien, es porque no está optimizando los recursos. Y en las clínicas son esos médicos súper cotizados en el sector privado, porque yo lo veo. Y son médicos tan excepcionales que a veces viajan al extranjero para captar todas las innovaciones de infraestructura, de preservación de equipos, de preservación de materiales, de incluso hasta optimización de espacios y ambientes, ¿no? de ámbito hospitalario. Y esos son súper bien remunerados, administración de salud. En el campo privado son súper pedidos y hay pocos, ¿no? Es una especialidad muy buena. Si a uno de esos tú lo pones en un hospital público, créeme que haría una excelente gestión. Entonces, debería darse un fomento de que los directores médicos de hospitales públicos no sean elegidos entre los médicos que trabajan ahí. En pocas palabras, chicos, lo que quiero decir es lo siguiente, y disculpen la sinceridad. Entre gitanos no nos vamos a leer la mano, pues, por Dios. O sea, es el colmo, ¿no? Un principio básico, ¿no? Tiene que ser alguien con otra experiencia, con otro aprendizaje, con otro enfoque objetivo que nos permita marcar claridad de nuestra deficiencia, nuestras virtudes y plantear una hoja de ruta de mejora continua, ¿no? Pero bueno, creo que no ha cambiado eso, ¿eh? Espero equivocarme, pero sé que en el sector público todavía se sigue eligiendo a la dirección médica dentro del grupo de los médicos que tienen trayectoria y eso no es tan conveniente. Más aún cuando hay una especialidad llamada especialidad de administración en salud. En el sector privado, como les digo, son súper pedidos. Y no son menores, ni mejores, ni peores médicos. Son excelentes profesionales que tienen que saber de todo, de todas las especialidades para saber qué compran, qué presupuesto manejan y cómo mantenerlo óptimo. Imagínate, una chambaza. La producción de materiales, instrumentos y equipos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y otras relacionadas con el acto médico, ¿no?
Entonces acá ustedes lo revisan con calma, esto del reglamento, ¿ya? Y la modalidad de trabajo médico es todo esto lo que les he comentado, ¿no? El trabajo asistencial, el trabajo médico legal, el trabajo administrativo, todo esto lo he puesto en clase, de acá lo he sacado, el trabajo docente, el trabajo de investigación, muy poco médico investiga realmente. Y muchas veces investigan con su propio dinero por un tema de aporte social, ¿no? Y el trabajo de producción intelectual, muy pocos médicos se dedican a producir libros, ¿no? Realmente yo incluso tengo solamente 2 publicaciones, ¿no? De investigación. Yo soy investigador también, pero ojalá que el próximo semestre publique mi otra investigación que tengo de eh, salud ocupacional en trabajadores del transporte, pero es difícil publicar porque a veces tiempo no hay, pero es muy lindo. Yo sí me dedicaría a investigar, pero tendría muchos problemas en el ámbito presupuestal, ¿no? Entonces, no hay mucho fomento en la investigación, pero los que investigan realmente lo hacen de corazón. Pero mucho menos son los que hacen producción intelectual. ¿Cuántos libros son creados por nuestros médicos? Muy pocos, ¿no? Realmente ya muy pocos maestros son los que han creado libros y ya muchos han fallecido, pero no había una continuidad de sus pupilos, ¿no? Porque probablemente el trabajo intelectual, lógico, pues si tú produces un libro con tus imágenes, con toda tu experiencia profesional, lo publicas, lo editas, lo publicas, toda la inversión, una sabandija lo compra y lo piratea y lo vende en Amazonas. Lógico, pues ¿quién va a querer hacer producción intelectual, no? Si nunca va a recibir nada. Y el tema no es el dinero, ojo, ¿eh? El tema es el respeto a tu esfuerzo y a tu tiempo. Porque si tan solo hacer un artículo de investigación es bastante tedioso, imagínate un libro. Yo te lo digo porque he publicado artículos de investigación. Pero producir un libro, mi respeto, señor. Realmente cosa seria, ¿no? Bueno, no hay fomento de eso, la piratería es terrible. No voy a negar de que los libros deberían bajar, entonces con eso la piratería sería desplazada, ¿no? Y por eso nosotros estudiamos casi de libros hechos en idioma inglés y traducidos al español y traídos acá al Perú por Manual Moderno, que es la editorial de la mayoría de los libros de ciencia y salud, o el Ateneo, ¿no? Manual Moderno es la editorial de México y el Ateneo el de Argentina. Y otra editorial casi no hay. Y encima buscamos el pirata, ¿no? Entonces hay que evitar la piratería. Realmente es ahora, yo que soy profesional ya con cierta trayectoria, es doloroso realmente que te pirateen tu trabajo, ¿no? No es justo. Bueno, es un tema muy controversial, como les digo, el culpable no es tanto el que compra, porque uno necesita estudiar también. Debería haber los libros no deberían costar tanto tampoco, debería haber ahí un financiamiento siempre, ¿no? Ahí están las jornadas de trabajo, las guardias, ya un poquito detalle, mira, yo hablé de 7 de la mañana a 7 de la noche, pero la mayoría del horario oficial es de 8 a 8, ¿ya? Sino que de 7 de la mañana es por... Esto ha variado un poquito, no lo voy a negar, pero es lo más práctico 7 de la mañana, ¿no? Porque imagínate, 7 de la noche, llegar al hospital porque tienes que tener guardia. Si estás de tu casa, bueno, el tema más o menos se maneja, pero si estás en el ámbito hospitalario y de ahí caminando te vas a la emergencia, esperar hasta las 8 de la noche, mira, se pierde una hora valiosa. Ahora, terminar 8 de la noche es prácticamente llegar a tu pabellón a las 9. Entonces, si terminas a las 7 de la mañana, entregas la guardia, te vas caminando, te vas a tu desayuno, caminas, y a las 7:45 ya estás en tu pabellón, y a las 8 ya inician las atenciones, ¿no? O sea, en realidad ahí hay unos ajustes y adaptación, que no es incumplir reglamentos, solamente es adaptarse. Y la guardia de retén, pues, tiene duración de 12 horas, ¿no? Entonces, gran parte de lo que hemos hablado está acá. La bonificación por trabajo de guardia son por estos ratios que se multiplican por la remuneración, ¿no? Y hay una
bonificación del 10% adicional por la jefatura de guardia, ¿no? El jefe de guardia es el mejor médico que está en ese turno y que tiene que estar muy responsable de todo lo que ocurra. Muy bien, este es el reglamento, chicos. Revísenlo con calma. Realmente es muy lindo nuestra carrera. Tienen ustedes la responsabilidad de leer sobre esta ley. Es nuestra ley. Ustedes van a tener en el colegio médico, yo ya lo tengo, lo hemos practicado, programas de educación médica continua. ¿Ok? Esto es muy importante para la certificación y la recertificación. ¿Ya? En la recertificación es un tema muy interesante que lo practica el colegio médico. Entregamos todos nuestros documentos que hemos nosotros logrado a lo largo de 5 años y de esa manera obtenemos una diploma de recertificación como que nos hemos actualizado. Pero miren todas las cosas que se pueden hacer. Trabajo a nivel universitario, de institutos superiores, congresos, cursos, convenios, seminarios, talleres, simposios, docencia, producción científica, publicaciones, distinciones, ¿no? En eso se basa la certificación y la recertificación. Por eso dicen que el médico siempre estudia. Y es verdad, siempre hay que estudiar, siempre hay que leer. Y si te olvidas de algo, ya sabes, en tus momentos de ocio, agarras tu libro de años anteriores y te pones a repasar. Y qué bonito se siente cuando te recuerdas cosas que has aprendido antes. Por eso les digo, aprendan todas estas cosas que después probablemente el tiempo ya no les permita repasarlo. Muy bien. ¿Alguna consulta? Ahí está, habla sobre todo esto de los niveles, que también lo comenté de la ley. Y aquí está. ¿Alguna consultita? Acá me pone, doctor, los libros originales son carísimos. Sí, pues son caros. No lo voy a negar, te mentiría. Pero digamos que habría que buscar, ustedes que son la nueva generación, y para las que vengan, pues siempre una bolsa de beneficio para subvención de libros, ¿no? O acuerdos especiales con ciertas editoriales para ediciones populares, por ejemplo, ¿no? Claro, no te ponen el papel muy fino, un papel un poquito más simple, pero que se pueda leer bien, y eso ayudaría bastante. Probablemente deben haber opciones. No soy editor, pero siempre es bueno, ¿no? Ahora, los libros de medicina en PDF lo es todo, profesor, es verdad. Es verdad, yo sí prefiero leerlo de libro impreso, les soy sincero, porque leerlo en PDF implica que la batería de la laptop esté en buenas condiciones, o tenga señal, o tenga alguna comodidad, ¿no? Pero bueno, yo soy de la vieja escuela en ese aspecto. Un libro impreso y leído es bien bacán. Puedo subrayar, puedo anotar algo adicional, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Mirar pantallas a veces como que no ayuda mucho al nervio óptico, ¿no? Ni a la retina. Pero bueno, son elecciones, ¿no? Siempre para todo hay solución. Te pones unos lentes con filtro UV y ya, pues proteges tu vista también, ¿no? Muy bien. Sí, pues los libros en PDF, medicina, son hermosos, ¿no? Y a veces hay que imprimir lo que realmente quieres imprimir, ¿no? También hay opciones para eso, ¿no? No te voy a negar que cuando estuve en Estados Unidos me compré la edición de un libro de medicina en inglés, porque era de donde yo estudiaba, pero qué hermoso publican esos gringos, ¿ah? ¿Cómo los envidia esos gringos realmente? Y ese mismo libro traducido al español también lindo, y lo compré cuando fui a México también, entonces ya armé mi propia biblioteca de especialidad y me compré unos cuantos libros también de especialidad. Bueno, son gustos, pero en realidad sí es muy bueno. El tema de la clase 5, o sea, de esta semana, es a las 10:30 no, a 10 de la noche, ¿ya? Por favor, nos vemos entonces a las 10, ¿no? Nos conectamos nuevamente a las 10 p.m., ¿ya? Para la clase, y como de esa manera ya estamos estando al día respecto al avance de la semana. Revisen sus plataformas y sus cuestionarios, por favor. Ya están súper actualizados, he cambiado muchas preguntas, así que yo creo que practiquen de ahí y les va a ser súper útil. Ok, chicos, un abrazo a todos, a cenar y
bien comidos y bien motivados, los espero más tardecito, ¿ok? Ah, me preguntan acá María Isabel Alejandra, dice, Perú no solo es Lima, ¿qué pasa si el médico es mujer y es similar? Porque la jornada bien hecha, mejor es quedarse un poco más si es necesario. Eh, claro, si es damas, por favor, siempre con el cuidado del caso y con el respeto y la distancia. Ya trate de siempre no estar solas, chicas, pueden tener un asalto, así es que siempre atiendan con el guardia de seguridad o con el vigilante que les apoye para cualquier eventualidad, ¿ya? No estén solas tampoco. Cuando las personas van a atenderse, siempre asegúrense que haya el vigilante y que les apoye, ¿ya? Ok. Muy bien, acá me hablan de todas las lecturas. Sí, todas las lecturas se consideran para el parcial, ¿ya? Y acá dice que el campo tiene fallo. Bueno, ya le dije, chicos, no se quejen de eso porque todo es adaptable y mejorable. Ya espero que poco a poco esto se vaya ajustando. Las clases de medicina nunca hemos pensado sean virtuales. Yo esto lo enseño directamente y encantado de ir a la Molina, pero si hay ciertos ajustes, eso no es criticable, es algo que hay que ir superándolo poco a poco y mejorando. ¿Ya? La ley del 559 me comentó por qué dice específicamente para un médico cirujano. Muy bien, buena pregunta, Roseli. Roseli, todos nos graduamos como médicos cirujanos. Ya, ese es el título. A partir de ahí, ya hacemos especialidad en cardiología, médico cirujano especialista en pediatría, ¿ya? Pero se refiere a médico cirujano no porque hace cirugía. O sea, no se refiere al cirujano general, se refiere al título que obtenemos. Nuestro título dice médico cirujano. ¿Ya? Es por eso. Muy bien. Es por eso nada más, ¿ok? Ya chicos, muy bien. Nos vemos a las 10. Cuídense. No se me pierdan, ¿ah? Hasta luego, Estamos en doctor. contacto. Gracias. Hasta más tarde. Gracias, Chao. profesor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.